Durante los siglos, los judíos esperaron con mucho entusiasmo al Mesías. Él llegó hace 20 siglos, pero los religiosos de la época y parte del pueblo no reconocieron a Jesucristo. Por eso aún lo esperan, y los más ortodoxos creen que ya está en la tierra. Algún rabino importante ha dicho públicamente desde hace 2 o 3 años que tenía contacto con él, pero hasta ahora no había dicho quién era. Tal vez se refería a un personaje que ha salido a luz ahora y que le han puesto el nombre de Hizkiyahu ben David. Aquí hablaremos sobre quién es Hizkiyahu ben David, si tiene credenciales para que los judíos lo designen como su Mesías y si éste podría ser el anticristo. Hay que tener en cuenta que dentro de los judíos hay de todo un poco. Hay muchos ateos porque fue la primera religión donde empezó la apostasía. Hay religiosos que practican la cábala, que es una disciplina esotérica, y otros que son fieles a la Torá, los 5 primeros libros del Nuevo Testamento. Y dentro de estos últimos hay algunos más estrictos de su vivencia de fe y otros un poco más relajados, tal y como pasa con todas las religiones. A principios de abril de 2021 se ha hecho viral que uno de los grupos más ortodoxos había coronado al Mesías. Y la base para ello son algunos videos que muestran a una serie de religiosos, incluso ancianos, felicitando a un joven rabino. No hay ninguna coronación en el video, y tampoco se trata de todos los rabinos, o por lo menos la mayoría. Y daría la impresión que esta viralización es un globo sonda o una presión para que el resto de los judíos ortodoxos se sume, porque no ha habido más información pública relevante al respecto. Al rabino que aparece como el nuevo ungido de Israel se le dio el nombre de Hizkiyahu ben David, porque lo consideran descendiente del rey David, y lo catalogan como el candidato más adecuado para el puesto de Mesías. Algunos rabinos han hablado a favor, pero otros en contra, por lo que no se puede decir formalmente que estamos frente al Mesías que esperan todos los judíos. ¿Y quién es este personaje? Su nombre es Shlomo Yehuda. Nació en 1988. Es hijo único y también muy esperado. Sus 2 abuelos fueron rabinos importantes. Fue muy pobre de niño, porque su padre padecía una lesión que le impedía trabajar. Pero el único consuelo en medio de su sufrimiento era ver a su hijo aprender diligentemente. Vivió en varios países, donde no conocía el idioma, y pasaba el día en la sinagoga estudiando. Incluso comía allí de una vianda que le preparaba su madre. Y apenas cuando regresó a Israel, aún siendo menor de 13 años, cerca de su bar mizvá, hubo un evento en que le tocó hablar sobre la Torá. Cuando él habló, la gente se asombró. Era como si estuvieran viendo a un niño poseído. La voz era de un niño, pero sus palabras venían de todo el conocimiento acumulado. A esa altura se sabía la Torá de memoria. Su facilidad para aprender le hizo que muchos se le acercaran. A los 20 años se casó, tiene 4 hijos y es rabino de una sinagoga. Su fama le ha valido para reunir miles de seguidores. Explica los temas, muchas veces escogidos en el mismo momento, y como relatan algunos, no lleva nada más que su memoria. Todo esto, sin embargo, no parece indicarnos nada sobre su mesianismo. Parece que estamos frente a una persona muy estudiosa, talentosa y con facilidad para el aprendizaje. Por lo que debemos entender nosotros es que si es o no el supuesto Mesías de los judíos, debería haber algún acontecimiento atrás de este personaje que pueda desencadenar algún tipo de evento sobrenatural. Obviamente el cristianismo afirma que Jesús es el Mesías, el ungido, y por lo tanto cualquier otro que se haga pasar por Mesías sería por lo menos un colaborador del anticristo. Pero dejando a un lado nuestras ideas sobre la verdad cristiana,
es importante que notemos cuál es el proceso que se supone tendría para los judíos la venida de su Mesías. En primer lugar, algunas tradiciones plantean que antes de venir Ben David, o sea el Mesías, debe venir el profeta Elías, que subió al cielo en cuerpo y alma en un torbellino, para que pueda preparar el camino para Ben David. Algunos otros plantean que cuando Ben David esté ya colocado como rey, será necesaria la presencia de Ben José, o sea, el patriarca hijo de Jacob, que fue administrador de la casa del faraón egipcio, y que haría la función de asistente religioso del rey. A esto también hay que sumar que depende de la tradición también cómo será la venida y las funciones que tendrá el Mesías. Hay quienes plantean que no regresarán a Israel hasta que el Mesías les devuelva su tierra y se reedifique el templo. Por lo tanto, según esta versión, el Mesías debe reconquistar la tierra prometida, lo que significa quizás extenderla y dominar sobre la zona del antiguo templo. Pero independientemente de estos datos, plantear que este es el Mesías parece prematuro, ya que no hay ninguna noticia anterior a que haya venido el profeta Elías. El Mesías además debe provenir de la línea davídica, debe ser ungido e investido para gobernar a todo el pueblo de Israel. Debe guiar al pueblo para que toda la humanidad conozca a su Dios y así se someta bajo su dominio. Ahora, diversos libros del Antiguo Testamento profetizan la venida del Mesías, algo que para los cristianos está cumplido en la persona de Cristo. Sin embargo, no para los judíos, que aún esperan ver al Mesías que reconstruya el templo. Esta creencia de verse libres de las ataduras del mundo es también una creencia que circulaba en la época de Cristo. Algunos planteaban la llegada de un Mesías guerrero, y no de un príncipe de paz. Por ello está la teoría que plantea que Judas Iscariote intentó vender a Jesús para ver si así reaccionaba y luchaba contra las autoridades de la época. Por lo tanto, no podemos pensar decididamente que este Jizquiyahu ben David sea el Mesías prometido. Pensándolo desde la tradición judía, porque no ha llegado el profeta Elías. Y luego, lo más importante, porque el Mesías verdadero ya llegó. Los cristianos sostienen que Cristo es el Mesías. Y si este no es el Mesías, debemos preguntarnos qué representaría él si se llegara a proclamar Mesías, y si hay algunas profecías relacionadas a este acontecimiento que aún no se han dado. Como no puede haber dos Mesías, si llegase alguno a proclamarse como tal, vendría a ser un colaborador del Mesías verdadero, y por lo tanto tendría la función de combatir a Jesús. Combatir a Jesús significa que lo va a rebajar. Dirá que no era Dios. Por otro lado, existen una serie de argumentos de que sería un personaje que saldría de Oriente. Estoy basándose en algunas ideas del Antiguo Testamento. Pero la primera carta de San Juan, versículos 18 y 19, plantea todo lo contrario. Dice que el anticristo va a salir de las propias filas del catolicismo, y que allí veremos que es la última hora. Entonces, si San Juan plantea que el anticristo debe salir de la fila del catolicismo, ¿qué papel juegan todos aquellos que se hagan pasar por Cristos o Mesías? Simplemente serían opositores y contribuirían al verdadero anticristo. El Apocalipsis capítulo 13 plantea que el anticristo viene cumpliendo ciertas etapas. Primero muestra que la bestia, que representa el poder maligno, exhibirá su poder. Tendrá una herida y sanará milagrosamente. Y así la muchedumbre lo seguirá. Y luego aparece un cordero que habla como la bestia, o sea, una falsificación del verdadero Mesías, que simboliza las religiones que teniendo una fachada devota no atacan al mal, sino que hablan en favor de la bestia, del anticristo. Es decir, que a través de estas religiones la bestia podrá extender su poder. O sea que podríamos estar frente a un anticristo salido del tronco del catolicismo, pero que tendrá el apoyo de las otras religiones. Y exigirá la sumisión ciega. Entonces, en ese momento, dice el libro del Apocalipsis, será la hora de los santos
tendrán que aceptar el martirio o bien ser ingeniosos para perseverar. De modo que el anticristo estará reinando en este caos por 3 años y medio. Finalmente, en lo que respecta a este Jizquiyahu ben David, solo el tiempo nos puede decir qué posición ocupará. Difícilmente sea el anticristo por todo lo que hablamos. Y a nosotros nos toca irnos preparando por medio de la oración, seguir examinando los signos presentes y estudiar la Biblia, el magisterio, la tradición y las profecías para este momento final. Cristo no dijo cuándo sucederá esto, pero nos dijo que examináramos las señales de los tiempos para que estuviésemos preparados. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contarte sobre la noticia de la supuesta coronación de un supuesto Mesías que esperan los judíos. No hubo coronación, sino la mención de un grupo de judíos ortodoxos de que este Shlomo Yehuda es el mejor candidato para Mesías. Pero falta que llegue primero Elías para que le abra el camino al Mesías. Y faltan las demostraciones sobrenaturales. Y si todo esto sucediera, estaríamos frente a un colaborador del anticristo. Pero todo está muy verde aún. Hay que esperar más acontecimientos. Y me gustaría preguntarte si tú crees que estás preparado para la llegada de un posible anticristo o no. El texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y danos un me gusta, porque así el algoritmo del sitio muestra el video a mucha más gente. Y suscríbete a la newsletter de nuestro sitio web Foro de la Virgen María. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema que te recomiendo mirar.